A charlar un ratito con Joaquín Raspo. Joaquín Raspo está, gracias por aguantarnos, Joaquín. Volvemos a las calles de esta manera, allí con Morteros. Hola, porque Joaquín. no hace mucho tiempo, Joaquín, charlabas con Marcelo. ¿Cómo andás primero? Buen día. Buen día, Marino. ¿Cómo están los chicos en el piso? No hace mucho tiempo hablabas con Marcelo, desde el móvil, también del robo de cable, lo que significaba el peligro. Bueno, contanos ahora qué volvió a suceder y qué robo sufrió con Morteros. Sí, en la semana pasada, bueno, recibimos dos llamados de propietarios de campo de la región que al llegar al lugar habían encontrado que los transformadores rurales estaban, en un caso estaba en el piso y que estaba todo desarmado, y en otra zona directamente no estaba el transformador rural en el lugar y se veía que habían intentado además sustraer cables de la parte interna de las instalaciones de los campos, ¿no? Uh-huh. Esto además de todo lo que vos conocés mucho más que todos, pero tiene que ser gente que conozca, porque si no es un peligro hacer esto. Manejar energía eléctrica puede correr riesgo la vida. Sí, bueno, luego de ver la situación, nosotros realizamos la denuncia en la sede policial y bueno, se llegó hasta el lugar personal de la policía, y un poco la pregunta que surgiera eso, porque además la forma de realizarlo, de la manera en que sustraen, porque en definitiva lo que quieren es el cobre de las bobinas que tienen dentro de los transformadores. La forma en que lo realizan es realmente muy peligroso, porque terminan directamente soltando al piso transformadores que están en servicio, que eso es lo raro. En otra época ocurría luego de las inundaciones, donde habían quedado muchos campos sin servicio, directamente sacaban, pero transformadores que no estaban conectados a la red. En este caso son transformadores que están con servicio, que tienen media tensión, tienen alta tensión en los bornes, y de la forma en que lo hacen, bueno, provocan un cortocircuito muy grande, terminan activando las protecciones, y bueno, al caer al piso, estos transformadores están, las bobinas están sumergidas en aceite, entonces explota el transformador, y bueno, y ahí empiezan a retirar el cobre de las bobinas. Realmente sí, un mínimo conocimiento tenés que tener, porque hay lugares que son muy peligrosos para operar, para ver dónde lo enganchan, para tirarlo al piso. Pero sí es realmente muy riesgoso lo que están haciendo, el accionar que están teniendo para en definitiva quedarse con el cobre que está dentro del transformador. Joaquín, bueno, más allá de la denuncia y de lo que ha sucedido antes, lo que está sucediendo ahora, ¿en algún momento le dieron desde la policía, desde investigación, alguna respuesta? Porque bueno, también uno está viendo que hay cámaras en las afueras de la ciudad, pero bueno, parecería que no alcanza y que seguramente también habría que ayudar de alguna manera en cuanto a la seguridad del sector rural. Sí, hasta el momento no tenemos respuesta cierta de alguna información que manejen. Sí sabemos que estuvieron revisando cámaras, porque el más llamativo de los dos fue el que ocurrió la semana pasada, el jueves por la noche, acá en San Pedro, en la ruta nueva, ahí muy cerquita de la ruta, pegado a la ruta prácticamente. Y bueno, hubo una información de una camioneta que estaba circulando despacio cerca de esa zona, y coincide con el momento en el que el transformador dejó de recibir tensión. Nosotros con los medidores de telelectura podemos tener ese registro, y el robo fue cercano de las 20 horas. Entonces, en una zona donde hay una ruta, que circula mucha gente, estaban las huellas de la camioneta que lo hicieron, huellas de las personas que trabajaron. Bueno, estuvimos ahí colaborando también con la policía en todo eso. Pero no, hasta el momento no hay demasiada información. Entiendo que seguramente la policía estará trabajando para tratar de ver. También hicimos averiguaciones con las vecinas localidades, porque ha ocurrido que cuando ocurre en cercano a una localidad, también pasa en otras localidades. Y bueno, en este caso no, solamente por ahora tenemos esos dos registros de eventos en toda la región.
Más allá de concientizar, de saber que esto es un peligro y que corre riesgo de la persona que lo realiza, ¿qué se puede hacer, Joaquín? Y a mí me surge decir al menos que si la gente que vive en la zona rural ve alguna situación rara, alguna persona que circula de manera a baja velocidad, que se comunique rápidamente con la policía, porque de parte nuestra generalmente el reclamo llega cuando ya no hay más nada, es decir, cuando llega el productor al campo, porque en esos lugares el dato que coincide es que no vive nadie. Entonces sí tienen la información de que ahí no vive nadie, entonces pueden trabajar tranquilos. En uno de los dos campos robaron todo el cable que alimentaba desde la estación transformadora hacia la casa, y acá cerca de San Pedro fue distinto porque intentaron, quebraron dos postes, pero yo entiendo que se deben haber asustado porque rápidamente dejaron todo así, al transformador lo cargaron, no lo desarmaron en el lugar, y después lo encontramos a 8 kilómetros de donde ocurrió el robo. A 8 kilómetros encontramos las partes del transformador, es decir, las partes activas que no son de cobre. Entonces entiendo que a lo mejor en ese lugar no pudieron hacerlo todo ahí, pero sí, si la gente que vive en la zona, que conoce, que sabe la circulación de los vehículos, si ve algo raro, que se comunique rápidamente con la policía. Te repito, de parte nuestra tomamos el reclamo cuando ya el transformador no está y que nos avisa el propietario del campo. Hablar de costos creo que hoy es muy complicado, como está todo, que no hay precios de nada y sobre todo en este tipo de cosas, más allá del costo operativo. Es difícil saber cuánto valor tiene todo esto. No es difícil, en realidad se pierde la totalidad del transformador, porque la forma en que lo desarman, lo cortan, entiendo, con una moladora, lo terminan rompiendo todo para quedarse con el 5% de lo que vale el transformador, que es lo que puede llegar a tener un valor de reventa el cobre. Pero más allá del costo de la reposición, que la cooperativa repone el servicio, es el daño a la instalación, el daño al servicio, porque nosotros rápidamente volvemos a poner en servicio estas estaciones que bueno, en estos dos casos los propietarios decidieron no volver a restablecer el servicio porque tienen miedo de que se lo sigan haciendo. Entonces hay un daño más allá de lo económico que tiene que ver con la forma en que lo hacen, con la impunidad en que lo hacen y sobre todo con el riesgo que tienen. Realmente nosotros estamos muy preocupados por esto porque son cuestiones de detalle en el accionar que puede que le ocurra un accidente, y los accidentes de ese tipo generalmente no dan segunda chance. Entonces tenemos mucho miedo de encontrarnos con una situación mucho más grave que encontrar un transformador tirado en el piso. Joaquín, te dejamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo, gracias por esperarnos, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y hasta luego. Bien, allí pasaba Joaquín Raspo, jefe de redes de COU Morteros, cronicando todo lo que viene